Dios te bendiga. Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu casa, Dios bendiga a tu familia. El Padre eterno, el gran yo soy, Adonai, está con nosotros en esta transmisión. Bienvenido una vez más para recibir palabra rema, palabra revelada por Dios a nuestros corazones, palabra que lleva a tu vida y a mi vida aliento, palabra que lleva a nuestros corazones ánimo, fuerza, autoridad, vida. Amén. Jesucristo dijo en San Juan capítulo 6, versículo 63, la carne para nada aprovecha, el espíritu es el que da vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras de Jesús, las palabras que están escritas en la Biblia son vida para ti y para mí. Si las almacenamos y las guardamos en nuestro corazón para ponerlas por obra. Así que tú que estás ahí, quédate conmigo para que juntos aprendamos las verdades que están en las Sagradas Escrituras. Hoy Dios tiene algo especial para ti y para mí. Amén. Vamos a la Sagrada Escritura en el libro de Santiago. Santiago. ¿Sabes que este Santiago era medio hermano de Jesús? Amén. Y era un líder de la iglesia en Jerusalén, Santiago. Para que sepamos un poquito de este hombre que, inspirado por el Espíritu Santo, escribió esta palabra que hoy vamos a leer. Santiago capítulo 1 versículo 19 dice así la palabra del Señor, y la leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice Santiago a la iglesia en Jerusalén y a nosotros hoy, el Padre Eterno, a través de este libro que escribió el apóstol Santiago. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Amén. Dejémoslo hasta ahí. Y vamos a mirar lo que esta palabra nos enseña en este precioso día. Dice Santiago que nosotros debemos ser prontos para oír. Prontos para oír. Oír es un privilegio que nos ha sido entregado por nuestro Padre, por nuestro Hacedor. Amén. Pero debemos ser prontos para oír. Y esta palabra yo la he titulado bajo la guianza del Espíritu Santo, porque Él es el que me guía, 3 cosas para vivir mejor, o 3 consejos de parte de Dios para que nosotros podamos vivir mejor. Y el primero es que debemos ser prontos o rápidos para escuchar. Amén. En Apocalipsis, el
capítulo 3, donde el Señor le manda y le envía mensajes a las iglesias, a la iglesia, a los pastores de cada congregación. En la última parte de ese mensaje siempre dice: el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Si tú tienes para oír, oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Y dice así el primer consejo que tenemos que tener en cuenta hoy es que debemos ser rápidos para escuchar. ¿Y qué es lo que debemos escuchar? Con atención. La palabra de Dios. Pero no debemos escuchar la palabra de Dios solo por escucharla. ¿Sabes? Cuando vayas a estudiar la Biblia, siéntate en un lugar donde nada te perturbe, en un lugar tranquilo, y lee la palabra, primeramente pidiendo la dirección del Espíritu Santo para que Él te revele lo que vas a leer. Pero también léela audiblemente, que tú mismo te escuches. Amén. La palabra no se lee en la mente, la palabra de Dios no se lee de ninguna otra manera, sino de manera audible. Amén. Entonces debemos ser prontos para escuchar la palabra de Dios con atención. Pero la palabra de Dios se lee y se escucha para obedecerla. Amén. Santiago capítulo 1, versículo 22. Dice así: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Y dice el 23: pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, serás como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eras. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas los que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. ¿Sabes? Lo primero que el ser humano, y ojalá y todos los seres humanos que existen, escucharan estos consejos de parte de Dios, porque la palabra de Dios es el manual de vida, es el manual para nosotros saber cómo debemos conducir nuestra vida en esta tierra. Entonces, lo primero que nosotros debemos oír es la palabra de Dios para obedecerla. Dice, ahí hace la comparación de mirarse en un espejo, y es que esta palabra es como un espejo que refleja tu vida. Y si tú te miras en un espejo y te ves en tu cara algo mal, un sucio o una imperfección que tú puedes quitar, tú la quitas, no te vas a quedar así. Para eso es la Sagrada Escritura. Si te ves una imperfección, te ves que te estás portando contrario a la palabra de Dios, debes volverte de ese mal camino y empezar a caminar correctamente según la Escritura. Amén. También debemos escuchar atentamente los consejos de personas llenas de Dios. Debemos ser personas que quieran escuchar a otros,
que hablan con sabiduría de Dios. Debemos escuchar los consejos de Dios a través de otras personas. Sabes que además de la palabra, también el Espíritu Santo puede hablarnos. Aunque el escuchar la voz de Dios requiere un entrenamiento y, bueno, escuchar la voz del Espíritu Santo requiere de estar apartados para Él, porque el enemigo puede engañarte. En un momento cuando tus emociones no están sujetas al Espíritu de Dios, el enemigo te puede engañar. Después voy a hacer un video contándote y dándote eh, pautas para saber cuándo es el Espíritu de Dios el que te está hablando y cuándo es tu carne, tus pensamientos o el mismo adversario con sus mensajeros de maldad. Amén. Queda pendiente este video. Cómo aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. Bueno, seguimos aquí en Santiago capítulo 1, versículo 19 al 25. Entonces decíamos que debemos escuchar los consejos de personas llenas de Dios, consejos sabios que vienen a ser la voz de Dios a través de una madre, a través de un pastor ungido, a través de un papá, a través de cualquier persona que Dios quiera usar para darte una palabra, un consejo o una palabra de aliento. Y tenemos que estar atentos para escuchar a este tipo de personas, no a cualquier persona que venga con sus ideas que no agradan a Dios, porque eso no lo debemos escuchar. Pero a una persona que venga con el consejo de Dios, con la voz de Dios, con la palabra de Dios, con palabras que están de acuerdo con las sagradas escrituras, a esa debemos oír. Escuchar también a los maestros que enseñan la sana doctrina. Amén. No te pongas a escuchar predicaciones que no enseñan, personas que no enseñan la sana doctrina. La sana doctrina tiene que ver con el Evangelio de Jesucristo, las palabras que Él nos dejó para que nosotros aprendiéramos a caminar en Él. Amén. Escuchar con atención y respeto a aquellos que nos piden una orientación, ¿sabes? También debemos saber escuchar a los demás, porque la Sagrada Escritura, hablando de Jesucristo, dice que el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Si estaba sobre Jesucristo, estaba dentro de Él, Él vino y lo dejó para que también esté en nosotros. Pero Él nos ungió para ir a llevar buenas noticias. Y hay veces que hay personas a nuestro alrededor que necesitan hablar con alguien y escuchar una palabra de aliento. Escucha con atención. Escuchemos sin interrumpir al que nos está contando su dificultad. Hay personas que no saben escuchar y es tan molesto y tan frustrante hablar con una persona que no te escucha, que tú quieres contarle algo o compartir una conversación sana con esa persona y no te deja hablar, ¿sabes? No te deja hablar. Y esas personas por lo regular son personas que hacen lo que quieren. Ni siquiera escuchan con atención las enseñanzas de la palabra de Dios. Son personas que no reciben nada,
porque no escuchan. Para escuchar, yo tengo que hacer silencio. Cuando ores y hables con el Padre Dios, con nuestro Abba, también tómate un tiempo para hacer silencio y escuchar su voz. Si tú no te callas, ¿cómo te va a hablar Dios? Amén. Entonces, escuchar con atención y respeto a aquellos que nos piden una orientación. Escuchemos qué es lo que les está sucediendo. Escuchemos. Y después, y mientras escuchamos, preguntémosle al Espíritu Santo, ¿cómo podemos ayudar a esa persona? Calla y habla con el Espíritu Santo mientras escuchas. Y el Espíritu Santo te dará el consejo preciso y adecuado para esa persona. Bueno, el consejo número 2, o la segunda cosa que debemos hacer para vivir mejor en esta tierra, es ser lentos para hablar, según Santiago capítulo 1, versículo 19 al 25. Santiago estaba aconsejando a la iglesia de Jerusalén y nos aconseja Dios a través de Santiago en esta hora que debemos ser lentos para hablar. Sabes, en un video anterior yo decía que las mujeres hablamos más de 20,000 palabras en el día y los hombres hablan aproximadamente un promedio de 7,000 palabras. Las mujeres somos más habladoras, pero sabes que tus palabras deben de ser palabras sazonadas con el poder de Dios. Debemos ser lentos para hablar. Debemos pensar para hablar. Pensar para hablar es una buena estrategia, ¿sabes? Pensar que lo que vayamos a decir no vaya a herir a nadie. Muchas veces salimos dañando a las personas, hiriéndolas con nuestras palabras porque hablamos demasiado. ¿Ven? Escucha primero y después habla. Para escuchar lo que decía anteriormente, debo hacer silencio. No interrumpas, calla y habla allí en tu corazón con el Espíritu Santo. ¿Sabes? Cuando estés hablando con alguien que tiene una dificultad, escucha con atención. Y una estrategia que a mí me ha funcionado es, allí en tu corazón habla lenguas espirituales, ¿sabes? En esas lenguas espirituales el Espíritu de Dios que vive en ti te va a dar el consejo apropiado, certero. Cuando tú abras tu boca y le hables a esa persona va a recibir de parte de Dios. Pero si tú interrumpes, si tú estás allí interviniendo y no dejas que la persona hable, no vas a ser efectivo ni efectiva en el consejo que esa persona necesita. Amén. Entonces calla y habla con el Espíritu Santo, que Él es el que conoce ese corazón. No hables tanto, observa, piensa, analiza y habla mientras observa, piensa, analiza y habla con el Espíritu Santo mientras haces eso. Amén. El Espíritu Santo te guiará y cuando hables, lo que digas será más efectivo que la medicina. Amén. Será medicina para ese corazón tus palabras. Amén. Proverbios 10:19. Vamos a mirar qué dice Proverbios 10:19. Dice así:
Hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. ¡Qué bendición! Hablar demasiado nos hace pecar. En las muchas palabras nos falta el pecado, dice en la Reina Valera. Pero es importantísimo recibir estos consejos de parte de Dios. Entonces, no hablemos tanto, no nos involucremos en conversaciones vanas. Hay personas que son especialistas en empezar a hablar y a echar chistes de doble sentido. No estés ahí, no te dejes robar lo que Dios te ha dado en lo secreto. No te lo dejes robar en un tiempo de compartir con personas así. Apártate de ahí. Escucha con atención a los demás, prontos para oír. Escucha con respeto a los demás, no queriendo demostrar tus conocimientos y sabiduría. Hay personas que se creen sabios en su propia opinión, interrumpen a la gente y dan sus opiniones y enseñan si nadie está les preguntando nada. ¿Sabes? Calla. Quédate callado, que si tú eres sabio, el Señor te dará la oportunidad de mostrar tu sabiduría en el momento preciso. Pero escucha a las personas, hay gente que quiere que la escuchemos y eso es muy importante para ellos. Entonces debemos ser prontos para oír bien, porque cuando no escuchamos bien no aprendemos nada. No podemos aprender si no escuchamos. No podemos aprender y no podemos alcanzar la sabiduría de Dios si no cerramos nuestra boca. Amén. Entonces, el segundo consejo de Dios es que debemos oír con atención. Bueno, el segundo consejo de Dios es que debemos ser lentos para hablar. No hablar tanto. Mujeres y hombres, no hablemos tanto. El tercer consejo o la tercera cosa que debemos hacer para vivir mucho mejor y tener buenas relaciones con la gente, debemos ser lentos para enojarnos. Lentos para enojarnos. ¿Cuánto me ha costado a mí aprender esta última parte? Me ha costado bastante, puesto que los seres humanos a veces traemos herencias que no queremos, pero ahí están, de nuestros ancestros. Y bueno, cuando nosotros llegamos al conocimiento de Dios, tenemos que dejar que el Padre nos moldee en diferentes áreas. Y una de ellas es pedirle a Dios que nos ayude a no enojarnos con facilidad. Eso es sometiéndonos a Dios y sometiéndonos a su búsqueda en secreto y cortando con esas herencias que nos han dejado, herencias de maldiciones que no queremos. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea, ¿sabes? Cuando nosotros nos enojamos, el Espíritu Santo se contrista y empezamos a sentir dentro de nuestro corazón un dolor y un arrepentimiento por habernos dejado llevar por el enojo. Tenemos que salir de ahí, ¿sabes? Tenemos que salir de ahí, tenemos que ir a la presencia de Dios y tirarnos allí ante su presencia y rogarle a Dios que nos quite, que nos ayude a dejar esa facilidad para enojarnos, que nuestro espíritu sea un espíritu apacible. ¿Amén? Y se puede lograr. Si nosotros dejamos que el Espíritu de Dios obre en nuestro corazón, se puede lograr. Se puede lograr poco a poco, con muchas experiencias
tremendas, pero esas experiencias sirven para nosotros saber que tenemos que cambiar eso. Dice que el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Cuando nos enojamos, hacemos y decimos cosas que no agradan al prójimo ni tampoco a Dios. Cuando la persona se pone a hablar cuando está enojada, terrible, terrible, parece una metralleta. Y sabes, ahí es cuando se cumple un proverbio que dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Las palabras de una persona cuando está enojado se convierten en golpes de espada que hacen daño. Y después para reparar ese daño es imposible, porque ya se dijo, ya se dañó. Tremendo. Por eso dice la palabra de Dios que el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Entonces, esta es el tercero consejo. ¿Se puede lograr, pastora? Sí, se puede lograr, claro que sí. Es duro y difícil porque eso está pegado allí en tu carácter, en tu ADN. Quizás has tenido un papá que era enojón, tuviste un abuelo que era terrible, enojón, pero esas maldiciones no tenemos por qué cargar. Renunciemos a ellas, porque el Señor quiere que nosotros seamos diferentes y toda atadura ancestral se puede romper. Amén. Cuando nosotros llegamos a los caminos de Dios, venimos a ser nueva criatura, como dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas tienen que pasar y todas las cosas tienen que ser hechas nuevas. Entonces, el enojo nos hace pecar contra Dios. El enojo nos hace pecar contra nuestros hermanos, contra nuestra familia. Así que no es imposible dejar el enojo. Hay que ir allí a la presencia de nuestro Hacedor y decirle, Señor, quita de mí esto que me hace enojar con facilidad. Dame dominio propio para controlar esto. ¿Sabes? Eso no es un demonio. Hay gente que reprende el enojo como un demonio. Eso no es un demonio, eso es algo que está en tu carácter porque lo heredaste. Viene por la línea sanguínea. Quizás el enemigo influencia, pero las personas que se enojan no están endemoniadas. Mucha gente todo lo ve como demonio, pero no reprendas un demonio cuando la gente se enoja. Aprende a discernir cuando es un demonio que está influenciando y cuando es el carácter de esa persona. Aprendamos a influenciar, porque a veces estamos llamándole a todo demonio, pero la realidad es que en el carácter de las personas, en las emociones de las personas, hay necesidad de sacar. Por eso el Señor dice en su palabra, haced morir lo terrenal. Todo lo que son emociones son terrenales, no es diabólico. Lo terrenal en vosotros, el viejo hombre que está viciado. Eso es un proceso que nosotros tenemos que vivir. Lo más importante es ser conscientes de que necesitamos salir de ahí. Si yo no soy consciente, si yo digo, no, yo estoy bien así, yo no necesito dejar nada, ahí me voy a quedar y voy a seguir siendo una persona ofensiva, enojándome y dañando a las personas que están a mi alrededor. No, el Señor no quiere eso. El Señor quiere que cambiemos, que seamos diferentes cada día. A veces tenemos que tragarnos las cosas y callarnos y calmarnos para no hablar y cortar con esas palabras que son como golpes de espada que hieren y dañan y destruyen.
Amén. Entonces, estos tres consejos son los que Dios nos ha dado en este día. En Santiago, capítulo 1, versículo 19 al 25. Y el Señor siempre que nos aconseja para bien. Debemos ser rápidos para escuchar, debemos ser lentos para hablar y debemos ser lentos para enojarnos. ¿Se puede? Sí se puede, claro que sí. Con la ayuda de nuestro amado Espíritu Santo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Y no es que nosotros vamos a hacer una perita en dulce, que no nos vamos a enojar. No, el Señor Jesucristo dijo, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No dejes pasar el tiempo enojado. Siempre vaya a la presencia de Dios. Confiésale al Señor Jesucristo que te enojaste y que cometiste errores. Y después sal de ahí, busca a la persona que ofendiste y pídele perdón. No debí decir esto, digo. No debí comportarme de esta manera. Me enojé, perdón. Pero esto no se puede convertir en un círculo vicioso. Tenemos que dejar la ira, el enojo. Padre, te bendice mi alma, mi corazón exalta tu nombre. Te doy gracias, Padre mío, por cada persona que está en sintonía de mi canal. Aleluya, yo bendigo cada vida. Esos oyentes hermosos que siempre están ahí atentos para escuchar tu palabra a través de esta servidora. Señor Jesucristo, que tu presencia se mueva a través de las ondas hercianas, a donde quiera que llegue este video. Señor Jesucristo, seas tú rompiendo las cadenas, seas tú desbaratando todo plan maligno, seas tú, Señor, haciendo que esta palabra se quede guardada en el corazón de los oyentes, que podamos obedecerla, que podamos guardarla para ponerla por obra. Ayúdanos a salir adelante en tus caminos y alcanzar la meta del supremo llamamiento que eres tú, Señor Jesucristo. Toco la masaito y te quería. Ato en el nombre de Jesucristo todo espíritu inmundo que opera en los aires, en el nombre de Jesucristo. Bendigo cada familia que está escuchando esta palabra. Declaro sanidad y medicina sobre los que están enfermos. Visita los hospitales, Espíritu Santo. Visita las clínicas. Allí, Señor, entra donde hay enfermos terminales y pon tu mano sanadora. Sopla vida sobre ellos en el nombre de Jesucristo. Que los planes del adversario sean desbaratados. Confiamos en ti, creemos en ti, Señor Jesucristo. Oro por cada familia que está teniendo dificultades. Oro por cada hombre, por cada mujer que necesita tu ayuda. Oro, Señor, para que tú hagas cosas sobrenaturales, maravillosas a través de este video, Señor. Ay, Tadama Samakaya, Mirikota Masabakaya. Escucha, Señor Jesucristo, la oración del que ora con este video. Y responde, Señor, a las peticiones que cada persona tiene, Padre. En tu presencia colocamos todas las cosas, colocamos este canal, la audiencia de este canal, que seas tú, Señor, bendiciendo Itamayaya Sabaikoa. Y toma, Señor, el control de todas las cosas que hacemos aquí, que todo sea para gloria tuya. Cada día síguenos guiando, síguenos llenando, síguenos impulsando, Padre.
Aumenta, Señor, la fe de cada persona. Fe para creer, fe para escuchar, fe para tener un encuentro contigo, Señor Jesucristo. Tú que estás ahí y que tú dices, yo no he aceptado a Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Repite conmigo esta oración. Señor Jesucristo, yo creo en ti. Hoy vengo a ti con mi corazón sincero. Quiero apartarme del pecado. Estoy cansado de vivir de esta manera. Quiero salir de las cosas horrendas que he hecho y que estoy haciendo. Perdóname, lávame con tu preciosa sangre. Yo me meto bajo tu cruz para que tu sangre preciosa me lave y me limpie. Hoy te recibo a ti, Señor Jesucristo, como mi Señor y Salvador. Señor, borra mis pecados. Señor, tú estás en control de mi vida desde hoy en adelante. Y a través de tu Espíritu Santo, guíame para yo seguir caminando contigo cada día. Te ofrezco mi corazón y mi vida. Te pido que entres a mi ser y que empieces a gobernarme, Señor. Venga a tu reino a mi corazón. Escribe mi nombre en el libro del cielo y bórralo del libro de la muerte. Hoy decido que tú eres mi Señor Jesucristo. Te doy gracias. Amén y amén. Padre, oro por cada persona que hoy ha repetido esta oración. Pido que cada uno de estos hombres y mujeres que hoy te reciben como Señor y Salvador puedan caminar contigo. Perdona sus pecados, desátalos, Señor, de toda maldición. Rompe las cadenas, pudre todo yugo, levántalos en victoria y dale sabiduría para poder caminar hacia ti, Señor Jesús. Te doy gracias en tu nombre. Aleluya. Amén. Aleluya. Precioso. Si tú ves que esta palabra bendecirá a alguien, compártela. Dale un like a este video para que sea compartido muchas veces. Y bueno, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones. Estamos orando diariamente por tus necesidades. Estamos trayendo una voz de aliento. Estamos trayendo oración por sanidad. Y bueno, el Espíritu de Dios se moverá en tu vida y en tu casa. Te bendigo en el nombre de Jesucristo. Declaro cobertura de la sangre de Cristo sobre ti y tu familia. En el nombre de Jesús. Soy la pastora Josefina Arias, servidora de Jesucristo. Estoy en mi nación, Colombia. Desde aquí bendecimos las naciones de la tierra. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.